Colgaron a 2 novias apaches por infértiles, pero un ganadero solitario las salvó. En la región árida donde el sol marcaba el ritmo de los días, la comunidad apache vivía aferrada a tradiciones antiguas que habían pasado de generación en generación. Para ellos, cada norma tenía un propósito, cada costumbre era una forma de protegerse en un mundo difícil. La vida no era sencilla, y la supervivencia dependía de la unidad del grupo. En ese lugar, las creencias no se discutían, se aceptaban. 2 jóvenes mujeres, recién unidas a sus esposos, caminaban con la cabeza baja entre las miradas de todos. Nadie les hablaba. Nadie se atrevía a ofrecerles consuelo. No habían hecho nada malo, pero aún así cargaban con una culpa que no les pertenecía. El problema era que, después de un tiempo, no habían podido dar hijos al clan. Para la comunidad, aquello no era solo una desgracia personal, sino una señal peligrosa. Los ancianos se reunieron varias veces para hablar del tema. Encendían el fuego, fumaban en silencio y recordaban historias antiguas. En esos relatos, la falta de descendencia traía sequías, enfermedades y mala suerte. Con el paso de los días, el miedo creció más que la compasión. Nadie quería ser responsable de un futuro incierto. Las 2 mujeres escuchaban los rumores desde lejos. Sabían lo que se decía de ellas. En los gestos de los demás notaban rechazo y temor. Una de ellas pensaba en su infancia, en los juegos junto al río y en las enseñanzas de su madre. La otra recordaba la ilusión de su boda, cuando creyó que su vida estaría llena de esperanza. Ninguna entendía cómo algo que no podían controlar se había convertido en una condena. Cuando llegó la decisión final, no hubo gritos ni discusiones. Fue comunicada con palabras frías y formales. La comunidad actuaría según la costumbre. No era un castigo impulsivo, sino un acto que creía necesario para mantener el equilibrio. Para los ancianos, el deber estaba por encima del dolor individual. El día señalado amaneció en silencio. El cielo estaba claro, pero el ambiente era pesado. Las mujeres fueron llevadas fuera del asentamiento, acompañadas por miembros del clan que evitaban mirarlas a los ojos. No hubo lágrimas públicas. El sufrimiento se guardó por dentro, como se hacía con todo lo demás. En el camino, una de ellas tropezó y estuvo a punto de caer. Nadie la ayudó de inmediato. No por crueldad, sino por miedo. Interferir significaba cuestionar la decisión del grupo. Aún así, una joven del clan bajó la mirada, incapaz de observar más tiempo aquella escena. Mientras avanzaban, las mujeres se daban fuerza en silencio. No hablaban, pero se entendían. Sabían que, pasara lo que pasara, no estaban solas. Esa pequeña conexión era lo único que les quedaba. Lejos de allí, un hombre observaba desde una colina. Era un ganadero que vivía apartado, acostumbrado a la soledad y al trabajo duro. Había aprendido a respetar la distancia con la comunidad apache, comerciando solo lo necesario y evitando conflictos. Ese día, había salido temprano para revisar su ganado y terminó siendo testigo de algo que no comprendía del todo, pero que le inquietó profundamente. Desde su posición, notó que algo no estaba bien. El comportamiento del grupo era distinto, más serio, más tenso. Vio a las 2 mujeres y percibió en su forma de caminar un peso que iba más allá del cansancio. No sabía qué había ocurrido, pero su intuición le decía que aquello no terminaría bien. El hombre se quedó quieto, debatiéndose consigo mismo. Sabía que no debía involucrarse. Las tradiciones del clan no eran asunto suyo. Sin embargo, algo en su interior no le permitió marcharse. Recordó su propia vida, marcada por pérdidas y decisiones difíciles. Él también había sido juzgado alguna vez, aunque de otra manera. Mientras el grupo se alejaba, el ganadero decidió seguirlos desde lejos, sin hacerse notar. No tenía un plan, solo una sensación persistente de que debía entender lo que estaba ocurriendo. El viento levantaba polvo, y el sonido de los pasos se mezclaba con el latido acelerado de su corazón.
Las mujeres llegaron a un claro rodeado de árboles. El lugar estaba apartado, elegido para que nadie más viera lo que sucedería. Los miembros del clan comenzaron a retirarse uno a uno, dejando a las jóvenes allí, atadas a un destino que no habían elegido. Para ellos, el acto ya estaba cumplido. No necesitaban quedarse más tiempo. El silencio volvió a dominar el espacio. Las dos mujeres permanecieron inmóviles, tratando de mantener la calma. No sabían si alguien volvería o si ese sería el final de todo. El miedo era real, pero también lo era una pequeña chispa de esperanza, aunque no sabían de dónde podría venir. Desde la distancia, el ganadero observó cómo el grupo se marchaba. Esperó, escondido, hasta estar seguro de que no quedaba nadie. Su respiración era lenta y controlada. En su mente, las dudas luchaban contra la decisión que comenzaba a tomar forma. Ayudarla significaba desafiar una tradición y ponerse en peligro. No ayudarla significaba cargar con esa imagen para siempre. El sol empezó a descender lentamente, alargando las sombras. El tiempo parecía estirarse, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. El hombre dio un paso al frente y luego otro. Aún no había actuado, pero en su interior ya sabía que no podía dar la espalda. Así, en ese momento de silencio y tensión, la historia apenas comenzaba. Lo que parecía una decisión cerrada aún tenía espacio para cambiar. Nadie lo sabía todavía, pero el destino de esas dos mujeres y del ganadero solitario estaba a punto de entrelazarse de una forma que ninguno habría imaginado. El ganadero permaneció oculto durante un largo rato. No se movía, no hacía ruido. Solo observaba. El viento agitaba las hojas y llevaba consigo un silencio pesado. Desde su escondite, podía ver a las dos mujeres atadas, agotadas, con los rostros pálidos y los cuerpos tensos. No estaban llorando. Tal vez ya no tenían fuerzas para hacerlo. Él respiró hondo. Pensó en regresar a su rancho, fingir que no había visto nada. Nadie lo culparía. Pero esa idea no le dio paz. Algo dentro de él se negó a aceptar esa salida. Había vivido solo muchos años, pero no era una persona sin corazón. Sabía reconocer la injusticia cuando la veía. Esperó hasta que el sol estuvo más bajo y el cielo empezó a cambiar de color. Entonces se movió con cuidado, avanzando paso a paso. Cada sonido parecía demasiado fuerte. Temía que alguien regresara, que todo fuera una trampa. Pero no ocurrió nada. El lugar seguía vacío. Cuando estuvo lo bastante cerca, habló por primera vez, con voz baja y calmada. No usó palabras difíciles. Solo dijo que no venía a hacerles daño. Las mujeres se sobresaltaron al escucharlo. Sus ojos se abrieron con miedo y confusión. No sabían quién era ni qué quería. Una de ellas intentó hablar, pero la voz no le salió. La otra apretó los labios, como si no quisiera creer lo que estaba ocurriendo. El ganadero levantó las manos despacio para mostrar que no llevaba malas intenciones. Les dijo que las ayudaría, pero que debían confiar en él. Hubo un momento largo de silencio. Luego, una de las mujeres asintió lentamente. No porque estuviera segura, sino porque no tenía nada más a lo que aferrarse. La otra la imitó. Era una decisión tomada desde la desesperación, pero también desde una pequeña esperanza. El hombre se acercó con cuidado y comenzó a liberarlas. Sus manos eran firmes, acostumbradas al trabajo duro, pero se movían con respeto. Cuando estuvieron libres, las mujeres apenas podían mantenerse en pie. Sus cuerpos estaban cansados y débiles. El ganadero les ofreció agua y las ayudó a sentarse. No hicieron preguntas. No era el momento. Él solo les dijo que debían irse de allí antes de que oscureciera por completo. Les explicó que vivía lejos, en un lugar donde nadie las encontraría fácilmente. No prometió milagros, solo seguridad por esa noche. El camino fue lento. El hombre caminaba delante, atento a cualquier señal. Las mujeres lo seguían,
apoyándose una en la otra. Cada paso era un esfuerzo, pero no se quejaron. El miedo a ser descubiertas las mantenía en movimiento. Mientras avanzaban, el ganadero pensaba en las consecuencias. Sabía que si el clan descubría lo que había hecho, podría haber problemas. Aún así, no se arrepentía. Sentía que había hecho lo correcto, aunque eso le costara caro. Al llegar al rancho, el cielo ya estaba oscuro. El lugar era sencillo, una casa pequeña, un corral, herramientas apoyadas contra la pared. Para las mujeres, parecía otro mundo. Nunca habían visto algo así. Todo les resultaba extraño, pero también tranquilizador. El hombre las invitó a entrar. Encendió una lámpara y les ofreció comida caliente. Al principio, ellas dudaron. No estaban acostumbradas a aceptar ayuda de un extraño, pero el cansancio venció a la desconfianza. Comieron despacio, con cuidado, como si temieran que aquello no fuera real. Esa noche, durmieron bajo un techo seguro. No fue un sueño profundo, pero fue mejor que nada. El ganadero se quedó despierto un buen rato, sentado junto a la puerta. Escuchaba los sonidos del exterior y pensaba en lo que vendría después. Sabía que ese rescate era solo el comienzo. Al amanecer, las mujeres despertaron con el sonido de los animales. La luz entraba por la ventana, suave y cálida. Por un momento, olvidaron lo ocurrido. Luego, los recuerdos volvieron. Aún así, algo había cambiado. Seguían con vida. El ganadero les habló con calma. Les explicó que no podían regresar al clan. No de inmediato, tal vez nunca. Les dijo que podían quedarse el tiempo que necesitaran, pero que la vida allí no sería fácil. Habría trabajo, silencio y decisiones difíciles. Las mujeres se miraron entre ellas. Sabían que su antigua vida había terminado. No hubo lágrimas. Solo una aceptación tranquila. Una de ellas agradeció al hombre con voz baja. La otra no habló, pero su mirada decía lo suficiente. Con el paso de los días, comenzaron a ayudar en el rancho. Aprendieron tareas nuevas, se adaptaron al ritmo del lugar. El trabajo les daba algo en lo que concentrarse, algo que no fuera el miedo. El ganadero no las trataba como una carga, sino como personas. A veces, el silencio era incómodo. Había muchas cosas que no se decían. El pasado estaba presente, aunque nadie lo nombrara. Sin embargo, poco a poco, la confianza creció. No de golpe, sino con gestos pequeños, una comida compartida, una conversación corta, una sonrisa inesperada. Las mujeres empezaron a entender que el mundo era más grande de lo que conocían. Que las reglas podían ser distintas. Que el valor de una persona no dependía de una sola cosa. Esos pensamientos eran nuevos y, al principio, difíciles de aceptar. El ganadero, por su parte, también cambiaba. La presencia de ellas rompió su rutina solitaria. Le recordó lo que significaba cuidar de otros. No se veía a sí mismo como un héroe. Solo como alguien que había hecho una elección. Sin saberlo, los tres estaban construyendo algo frágil pero real. No era una familia, no todavía, pero sí una alianza nacida de la necesidad y la humanidad. El peligro no había desaparecido, pero por primera vez desde aquel día oscuro, existía un futuro posible. Y mientras el sol se alzaba sobre el rancho, una nueva etapa comenzaba, llena de incertidumbre, pero también de oportunidades que ninguno de ellos había imaginado. Los días pasaron con una lentitud extraña. En el rancho, el tiempo parecía moverse de otra manera. No había campanas ni voces que marcaran cada momento, solo el sol, el trabajo y el silencio. Para las dos mujeres, aquello era nuevo y desconcertante. Venían de una vida guiada por normas claras y ahora debían aprender a decidir por sí mismas. Al principio, se despertaban antes del amanecer, por costumbre. Se sentaban juntas, en silencio, esperando instrucciones que ya no existían.
El ganadero notó eso y, sin decir mucho, comenzó a explicarles las tareas del día con paciencia. No levantaba la voz ni mostraba prisa. Les enseñaba como quien sabe que aprender lleva tiempo. Una de las mujeres se adaptó rápido al trabajo con los animales. Observaba con atención y repetía los movimientos hasta hacerlos bien. La otra prefería las tareas cerca de la casa, cocinar, ordenar, mantener el lugar limpio. Ninguna se quejaba. El trabajo no les pesaba, lo que les pesaba era el recuerdo de lo que habían dejado atrás. Por las noches, cuando el cansancio aflojaba un poco los pensamientos, a veces hablaban entre ellas en voz baja. Recordaban a sus madres, a sus hermanas, a los rostros que quizás no volverían a ver. No hablaban del castigo ni del día en el claro. Ese recuerdo era demasiado reciente, demasiado fuerte. El ganadero respetaba esos silencios. No hacía preguntas personales. Sabía que forzar palabras podía romper algo delicado. Aún así, poco a poco, empezó a compartir fragmentos de su propia historia. No lo hacía de golpe, sino en momentos simples, como mientras reparaba una cerca o preparaba la comida. Contó que había tenido familia, pero que el destino lo llevó por otro camino. No dio detalles. Solo dijo que, después de muchas pérdidas, eligió la soledad. Vivir apartado le había parecido la mejor forma de seguir adelante sin hacer daño a nadie. Las mujeres escuchaban con atención. En su voz no había tristeza exagerada, solo aceptación. Con el paso del tiempo, la tensión inicial empezó a aflojar. Las mujeres ya no caminaban con miedo por el rancho. Se movían con más seguridad, reían de vez en cuando, aunque todavía con cuidado. Era como si temieran que la alegría pudiera romperse si se mostraba demasiado. Un día, mientras trabajaban cerca del arroyo, una de ellas se detuvo a observar el agua. Nunca antes se había permitido hacerlo sin pensar en obligaciones. Se agachó, metió las manos y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero real. La otra la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Sin embargo, la calma no era completa. El ganadero sabía que el clan podía notar la ausencia de las mujeres. Tal vez tardarían, pero tarde o temprano alguien haría preguntas. Esa preocupación lo acompañaba todos los días. No quería alarmarlas, pero tampoco podía ignorar el riesgo. Una tarde, decidió hablar con ellas. No para asustarlas, sino para ser honesto. Les explicó que era posible que alguien las buscara. Que debían estar preparadas para moverse si era necesario. No dijo esto con dureza, sino con cuidado, como quien comparte una realidad difícil. Las mujeres escucharon sin interrumpir. No se sorprendieron. En el fondo, sabían que no podían esconderse para siempre. Aún así, la idea de huir otra vez les pesó. Una de ellas preguntó si habían hecho mal en aceptar su ayuda. El ganadero negó con la cabeza. Dijo que ayudar nunca era un error. Esa conversación marcó un cambio. Desde ese día, las mujeres comenzaron a pensar más en el futuro. Ya no solo en sobrevivir al presente. Se preguntaban qué querían, qué podían ser ahora que su vida anterior había quedado atrás. Una de ellas confesó que siempre había querido aprender a leer los signos del cielo, no solo como tradición, sino como conocimiento real. El ganadero le dijo que no sabía mucho, pero que podía enseñarle lo que había aprendido en sus viajes. La otra habló de su deseo de tener un lugar propio, donde nadie decidiera por ella. Esas palabras fueron importantes. Nombrar deseos era algo nuevo para ellas. Durante años, habían aprendido a aceptar lo que se esperaba, no a elegir. Decir lo que querían les dio una fuerza silenciosa. Mientras tanto, el rancho también cambiaba. Ya no era un lugar silencioso y solitario. Había voces, movimiento, pequeñas rutinas compartidas. El ganadero notó que se sentía distinto al volver del trabajo y encontrar la mesa puesta o escuchar una risa en el aire. No se permitió pensar demasiado en eso, pero lo sintió.
Un día, encontraron huellas cerca del límite de la propiedad. No eran recientes, pero estaban ahí. El ganadero las observó con atención. No dijo nada en ese momento, pero esa noche casi no durmió. Sabía leer señales y esas huellas no eran de animales. A la mañana siguiente, reunió a las mujeres y les pidió que estuvieran atentas. No era una orden, sino una sugerencia. Les explicó cómo reconocer sonidos extraños, cómo moverse sin dejar rastros si era necesario. No hablaba como un experto, sino como alguien que quería proteger. Lejos de asustarse, ellas escucharon con calma. Habían pasado por cosas peores. Aprender a cuidarse era una forma de recuperar control. Por primera vez, no dependían de un grupo que las juzgara, sino de ellas mismas y de alguien que las respetaba. Esa noche, se sentaron juntos frente al fuego. El cielo estaba claro y lleno de estrellas. Nadie habló durante un buen rato. No hacía falta. Había una comprensión silenciosa entre los tres. Sabían que el camino no sería fácil, pero también sabían que no estaban solos. Las mujeres pensaron en quienes eran ahora. Ya no solo esposas, ya no solo parte de un clan. Eran sobrevivientes. Personas con historias propias. Esa idea las asustaba y las fortalecía al mismo tiempo. El ganadero miró el fuego y entendió que su vida había cambiado para siempre. No por obligación, sino por elección. Había abierto su mundo a otros y, sin darse cuenta, también había sanado partes de sí mismo. La noche avanzó despacio. El viento soplaba suave. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no parecía vacío. En medio de la quietud, algo nuevo estaba creciendo, algo frágil pero verdadero. Y aunque aún quedaban desafíos por delante, los tres comenzaron a creer que valía la pena seguir adelante. Juntos, el cambio no llegó de golpe, sino como una sombra que se alarga sin que uno lo note. El rancho seguía con su rutina, pero algo en el aire se sentía distinto. Los animales estaban inquietos, y el silencio de la tarde parecía más profundo que antes. El ganadero lo percibió primero. Había aprendido a escuchar lo que no se decía. Esa mañana, mientras revisaba el corral, notó una cerca movida. No estaba rota, solo desplazada, como si alguien la hubiera tocado con cuidado. Se quedó quieto un momento, observando. No había señales claras, pero la sensación de ser observado no se iba. Decidió no alarmar a las mujeres de inmediato. A veces, la calma también era una forma de protección. Las mujeres continuaron con sus tareas, aunque ellas también sentían algo raro. Una de ellas miraba más seguido hacia el horizonte. La otra escuchaba los sonidos con más atención. No era miedo puro, era alerta. Habían aprendido a leer el entorno desde pequeñas, y ese conocimiento seguía vivo en ellas. Al mediodía, el ganadero propuso cambiar algunas rutinas. Dijo que sería bueno trabajar más cerca de la casa y dejar las zonas lejanas para otro día. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una decisión simple. Las mujeres aceptaron sin preguntar. Confiaban en su juicio. Esa tarde, mientras arreglaban herramientas, una de las mujeres habló de su pasado con más claridad que antes. Contó cómo, desde niña, le enseñaron a no hacer preguntas, a aceptar decisiones ajenas. Dijo que ahora entendía lo injusto que había sido, pero que en su momento no conocía otra forma de vivir. La otra mujer la escuchó y asintió. Añadió que, aunque había querido creer que todo tenía un sentido, ahora veía que muchas decisiones se tomaban desde el miedo. Decirlo en voz alta fue liberador. No para acusar, sino para entender. El ganadero escuchó sin interrumpir. Para él, esas palabras eran importantes. Confirmaban que había hecho lo correcto al ayudarlas, no solo físicamente, sino dándoles espacio para pensar y sentir. No respondió con consejos. Solo dijo que nadie merecía ser reducido a una sola idea. Conforme pasaron los días, la tensión creció de forma silenciosa.
Algunas noches, el ganadero salía a revisar los alrededores con más frecuencia. No encontraba nada concreto, pero su experiencia le decía que debían estar preparados. Empezó a guardar provisiones de manera discreta y a revisar rutas alternativas. Una noche, mientras compartían la cena, se escuchó un sonido lejano. No fue fuerte, pero fue distinto. Los tres se quedaron en silencio. Nadie se movió. El sonido no se repitió, pero dejó una huella en el ambiente. Después de eso, el ganadero decidió hablar con claridad. Les dijo que era posible que alguien estuviera cerca, observando. No aseguró nada, pero explicó que debían estar listos para marcharse si la situación lo requería. No habló de peligro directo, solo de precaución. Las mujeres no entraron en pánico. Escucharon y asimilaron la información con calma. Una de ellas preguntó si él se arrepentía de haberlas ayudado. El ganadero negó con firmeza. Dijo que algunas decisiones definen quiénes somos, y que esa era una de las pocas de las que estaba seguro. Sus palabras no fueron grandes, pero fueron sinceras. Esa noche, casi no durmieron. No por miedo, sino por pensamientos. Cada uno, en silencio, repasó su camino hasta ese punto. Las mujeres pensaron en todo lo que habían perdido y en lo que, sin esperarlo, habían ganado. El ganadero pensó en su vida antes de conocerlas y en lo vacía que le parecía ahora en comparación. Al amanecer, tomaron una decisión conjunta. No esperarían a que la situación empeorara. Prepararían un plan. No se trataba de huir de inmediato, sino de tener opciones. El ganadero les mostró mapas sencillos, caminos que conocía bien. Les explicó qué llevar y qué dejar atrás. Las mujeres participaron activamente. Hicieron preguntas, propusieron ideas. No eran espectadoras, eran parte de la decisión. Ese cambio era importante. Por primera vez, sentían que su voz tenía peso real. Mientras se preparaban, también hubo momentos de calma inesperada. Rieron al recordar anécdotas simples del rancho. Compartieron historias pequeñas, sin carga. Esos momentos no borraban la tensión, pero la hacían más llevadera. Un día, mientras recogían agua, una de las mujeres dijo que, pasara lo que pasara, ya no se sentía como antes. Dijo que había descubierto que su valor no dependía de cumplir una expectativa ajena. La otra estuvo de acuerdo. Dijo que, aunque el futuro fuera incierto, ya no tenía miedo de ser quien era. El ganadero escuchó eso con atención. Se dio cuenta de que, sin proponérselo, había sido testigo de una transformación profunda. No había dado discursos ni impuesto ideas. Solo había ofrecido un espacio seguro. A veces, eso era suficiente. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes. El ambiente estaba pesado. El ganadero salió a revisar el límite del terreno una vez más. Esta vez, encontró una señal clara, marcas recientes en el suelo. No eran profundas, pero estaban ahí. Regresó con el rostro serio. Reunió a las mujeres y les explicó lo que había visto. No exageró, pero tampoco ocultó la verdad. Dijo que tal vez tenían poco tiempo. Les preguntó si estaban listas para irse si era necesario. Las mujeres se miraron y asintieron. No dudaron. Prepararon lo esencial en silencio. No hubo llantos ni reproches. Solo concentración. Cada objeto elegido tenía un significado. No llevaban mucho, pero llevaban lo importante. Cuando el sol comenzó a bajar, se sentaron juntos por última vez frente al rancho. No sabían si regresarían. El ganadero miró el lugar que había sido su refugio durante años. Sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Nada permanece igual para siempre, pensó. Las mujeres observaron el paisaje con atención. No como despedida, sino como reconocimiento. Ese lugar les había dado una segunda oportunidad. Eso nadie podría quitárselo. La noche cayó lentamente.
El plan estaba listo. No sabían qué encontrarían más adelante, pero sabían algo importante: ya no caminaban desde el miedo, sino desde la elección. Y en ese pequeño cambio, había una fuerza que ninguno de ellos había conocido antes. El futuro seguía abierto, lleno de preguntas. Pero también lleno de posibilidades. Y mientras se levantaban para dar el siguiente paso, entendieron que, pase lo que pase, ya habían cambiado su destino para siempre. El viaje comenzó antes del amanecer. No hubo despedidas largas ni miradas atrás prolongadas. El cielo todavía estaba oscuro cuando los tres se pusieron en marcha, siguiendo un camino que el ganadero conocía bien. Avanzaban con paso firme, sin hablar demasiado. Cada uno llevaba consigo lo necesario y, más importante aún, una decisión clara. Durante las primeras horas caminaron en silencio. El aire era fresco y el mundo parecía detenido. Para las mujeres, aquel movimiento constante era extraño pero también liberador. No caminaban hacia un castigo ni hacia una orden impuesta. Caminaban porque habían elegido hacerlo. El ganadero iba atento a cada sonido, a cada huella. No mostraba nervios, pero estaba alerta. Sabía que el terreno podía ser difícil, pero también sabía que había rutas seguras si se seguían con cuidado. De vez en cuando, se detenía para observar el entorno y luego continuaban. Con el paso del tiempo, el sol comenzó a elevarse y el cansancio apareció. Hicieron una pausa breve para beber agua y descansar. Las mujeres se sentaron juntas, compartiendo el poco alimento que llevaban. No se quejaron. El cansancio físico era real, pero no pesado. Habían aprendido que el cuerpo podía resistir más de lo que uno creía. Mientras descansaban, una de las mujeres habló de algo que nunca había dicho en voz alta. Dijo que durante mucho tiempo creyó que su vida ya estaba decidida desde el nacimiento. Que no había espacio para cambiar. Ahora, sentía que ese pensamiento se había roto. La otra asintió. Dijo que, por primera vez, se sentía dueña de su propio camino. El ganadero escuchó esas palabras con respeto. No interrumpió. Para él, escuchar era una forma de acompañar. Sabía que no podía borrar su pasado, pero sí caminar con ellas hacia algo nuevo. Reanudaron el camino cuando el sol ya estaba alto. El terreno se volvió más difícil, con piedras y subidas lentas. El ganadero ajustó el ritmo para que nadie se quedara atrás. No apuraba, no exigía. Avanzaban juntos. A mitad del día, divisaron un valle abierto. Desde allí, el paisaje se extendía amplio y silencioso. El ganadero señaló una zona donde podrían asentarse por un tiempo. No era un lugar definitivo, pero ofrecía refugio y agua cercana. Las mujeres observaron el lugar con atención. No buscaban perfección, solo un espacio donde no fueran juzgadas. Decidieron quedarse allí esa noche. Armaron un refugio sencillo y encendieron un fuego pequeño. El cansancio era profundo, pero también lo era la sensación de haber llegado a un punto importante. No sabían qué vendría después, pero habían superado algo grande. Esa noche, alrededor del fuego, hablaron más que en días anteriores. No de planes exactos, sino de ideas. De lo que cada uno imaginaba para el futuro. Las mujeres hablaron de aprender cosas nuevas, de ayudar a otros si algún día podían. El ganadero habló de establecerse de nuevo, de no vivir más aislado. No eran promesas, solo pensamientos compartidos. Pero compartirlos los hizo sentir más reales. Con el paso de los días, comenzaron a adaptarse al nuevo lugar. El ganadero enseñó a las mujeres cómo reconocer señales del clima, cómo cuidar el agua y cómo protegerse del entorno. Ellas aprendían rápido. No por obligación, sino porque querían hacerlo. También aportaron sus propios conocimientos. Sabían reconocer plantas útiles y leer ciertos cambios en el entorno. Ese intercambio fortaleció el grupo. Ya no había una sola voz que guiara todo. Las decisiones se tomaban entre los tres.
Poco a poco, el miedo a ser encontrado se fue transformando en cautela tranquila. No vivían escondidos, pero tampoco descuidados. Habían aprendido que la libertad también requiere responsabilidad. Un día, mientras trabajaban juntos, una de las mujeres se detuvo y miró al ganadero. Le agradeció de nuevo, no solo por haberlas salvado, sino por haberlas tratado como iguales. Él respondió con pocas palabras. Dijo que todos merecían respeto, sin condiciones. Ese momento fue simple, pero profundo. No hubo lágrimas ni gestos grandes. Solo una verdad compartida. Con el tiempo, el lugar comenzó a sentirse como un hogar. No porque fuera perfecto, sino porque había calma. Las mujeres ya no despertaban con miedo. Reían con más libertad. Caminaban con la cabeza en alto. El ganadero notó ese cambio y, sin decirlo, se sintió orgulloso. Un día, se cruzaron con personas que viajaban por la zona. El encuentro fue breve y tranquilo. No hubo preguntas incómodas ni sospechas. Para las mujeres, ese momento fue importante. Era la prueba de que podían existir en el mundo sin ser señaladas. Después de ese encuentro, una de ellas dijo que ya no sentía vergüenza por su pasado. Dijo que lo que habían vivido no las definía. La otra estuvo de acuerdo. Dijo que habían sobrevivido y eso era suficiente para empezar de nuevo. El ganadero escuchó y entendió que su papel en esa historia estaba cambiando. Ya no era solo el protector. Era parte de algo compartido. Eso lo hizo sentir menos solo de lo que había estado en años. Con el paso de las estaciones, el grupo se fortaleció. No eran una familia tradicional, pero sí una unión basada en respeto y apoyo mutuo. Cada uno tenía su espacio, su voz, su lugar. El pasado no desapareció por completo. A veces, los recuerdos volvían. Pero ya no dolían igual. Ahora eran parte de una historia más grande, una historia de resistencia y cambio. Al mirar atrás, las mujeres entendieron que el momento más oscuro de sus vidas no había sido el final. Había sido el inicio de algo distinto. Algo que no eligieron al principio, pero que decidieron continuar. El ganadero, por su parte, entendió que ayudar no lo había debilitado, como había temido alguna vez. Lo había transformado. Le había dado un propósito que no sabía que necesitaba. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no daba miedo. Había caminos por explorar, decisiones por tomar y vidas por vivir. Y eso era suficiente. Así, lejos del lugar que las rechazó, las dos mujeres y el ganadero solitario construyeron una vida nueva. No perfecta, no fácil, pero verdadera. Una vida donde el valor de una persona no se medía por expectativas ajenas, sino por su capacidad de seguir adelante. Y en ese silencio abierto del valle, con el sol cayendo lentamente al final del día, entendieron algo simple y poderoso: a veces, una sola decisión puede cambiarlo todo.